Bueno, historiador israelí Shlomo Sand. El pueblo judío es una invención. El historiador israelí Shlomo Sand cuestiona varios de los mitos oficiales del sionismo en su libro ¿Cuándo y cómo se inventó el pueblo judío? El libro se ha mantenido 4 semanas en la lista de los más vendidos en Israel, algo que Sand no acaba de entender. A cambio, ha tenido que pagar el peaje de recibir anónimos donde se le amenaza e insulta llamándole Kelev nazi Masria, perro nazi apestoso, y otras lindezas. Sin embargo, no parece muy preocupado. El libro contiene 2 tesis que en el pasado tuvieron cierto predicamento. El historiador israelí Shlomo Sand cuestiona varios de los mitos oficiales del sionismo en su libro ¿Cuándo y cómo se inventó el pueblo judío? Shlomo Sand, profesor de Historia de Europa en la Universidad de Tel Aviv, acaba de publicar este libro, donde cuestiona algunos principios de la historia sionista oficial. Esto parece que lo estaba repitiendo otra vez. Un momentito. El libro contiene 2 tesis que en el pasado tuvieron un cierto predicamento, también entre historiadores sionistas, pero que hoy han sido archivadas. Que los actuales judíos provienen de pueblos paganos que se convirtieron al judaísmo lejos de Palestina y por lo tanto no descienden de los antiguos judíos, y que los palestinos árabes son los únicos descendientes de los antiguos judíos. Decir que el pueblo judío es una invención del siglo XIX parece una provocación. A finales, eso en realidad supongo que es la pregunta del periodista. La respuesta de Shlomo Sand sería: a finales del siglo XVIII y principios del XIX surgió el nacionalismo y en la segunda parte del XIX se cimentó la idea del nacionalismo judío. Los franceses sabían que su pueblo existía desde los galos, los alemanes sabían que su pueblo existía desde los teutones y los judíos empezaron a pensar que era un pueblo desde el Segundo Templo. Y el periodista le pregunta: ¿y en su opinión esto no es correcto? Shlomo Sand responde: sostengo que eso es una invención, de la misma manera que no creo que hubiera un pueblo francés hace 250 años. La mayoría que vivía en el reino francés no sabían que eran franceses, incluso no lo sabían en la primera mitad del siglo XIX. El periodista pregunta: sin embargo, los judíos siempre han tenido una identidad. Shlomo Sand responde: no creo que haya habido un pueblo judío hasta recientemente. Incluso le diré que ni siquiera pienso que hoy haya un pueblo judío. El periodista pregunta: ¿por qué? Él responde: la Biblia no es un libro histórico, es un libro de teología. Fueron los protestantes y luego los judíos los que convirtieron la Biblia en un libro de historia. Periodista: ¿el pueblo judío es una invención cristiana? Shlomo Sand: así es. Pongamos, por ejemplo, el supuesto exilio judío. El exilio nunca existió. Cuando los romanos destruyeron el templo en el año 70 de la era cristiana, no expulsaron a los judíos por la fuerza. Los romanos nunca exiliaron a pueblos, algo que sí hicieron los asirios y los babilonios con algunas élites. Periodista: ¿cuándo empezó entonces esa versión de la historia? Shlomo Sand: la historia sionista tomó un mito cristiano del mártir Justino, que fue el primero que dijo en el siglo III que Dios había castigado a los judíos con el exilio porque no aceptaron a Jesús. Esa es la primera vez que afirma que los judíos fueron deportados. Periodista: entonces no hubo deportación. Shlomo Sand: es cierto que los romanos no permitieron a los judíos que vivieran en Jerusalén, pero los cristianos crearon la fantasía de que no se les permitió vivir en toda Judea. La raíz del mito del exilio judío es cristiana. Nunca hubo exilio, no hay ningún libro científico que lo diga. En los billetes de 50 shekels se dice que Tito deportó a los judíos, pero es un mito. Periodista: esto va en contra de lo que se dice comúnmente. Shlomo Sand: así es, aunque ahora hay historiadores que dicen, bueno, no hubo exilio, pero sí que hubo inmigración. Lo cierto es que, como los griegos y los fenicios, los judíos viajaron por todo el Mediterráneo. Periodista: ¿acaso no es cierto? En España ya había judíos en aquella época. Shlomo Sand: antes de Jesucristo había en Palestina entre 500.000 y 1 millón de judíos. La inmensa mayoría, un 90% o quizás un 95%, eran campesinos. Los judíos no eran como los fenicios o los griegos. No viajaban tanto como ellos por el mar.
La proporción de los que salieron es infinitamente muy pequeña. Periodista. Incluso después de la destrucción del templo en el año 70, Slomo-san, incluso entonces, lo que ocurrió antes del 70, en el periodo que va de los macabeos a Adriano, es que el judaísmo comenzó a dispersarse. Atención, el judaísmo fue el que se dispersó, no los judíos. Es cierto que salieron comerciantes y soldados que llevaron consigo la idea monoteísta, pero no fueron muchos. Los macabeos conquistaron Edom y obligaron por la fuerza a sus habitantes a convertirse al judaísmo. Lo mismo ocurrió en Galilea. Desde el siglo II a.C. hasta el siglo II después de Cristo, el judaísmo fue el primer monoteísmo proselitista. Periodista. ¿Ocurrió lo mismo en la diáspora? Slomo-san. En el Mediterráneo, a finales del siglo I después de Cristo, había 4 millones de creyentes judíos. Es en ese periodo proselitista cuando el judaísmo se proyecta en el Mediterráneo. Periodista. ¿Quiere decir que la mayoría de los judíos del Mediterráneo no venían de Palestina? Slomo-san. Efectivamente, la inmensa mayoría no venían de Palestina, eran conversos. Desde la época de Adriano, en el siglo II, se experimentó una caída drástica del número de judíos porque muchos se convirtieron al cristianismo. De 4 millones de creyentes judíos se bajó a 1 millón. Periodista. ¿Se convirtieron al cristianismo? Slomo-san. Y lo que voy a decir ahora está relacionado con España. A principios del siglo IV se produce la victoria del cristianismo con Constantino y decrece el número de judíos. El judaísmo prevalece sobre todo en Palestina, en Babilonia y en el norte de África. En el norte de África, en el siglo VII, cuando llega el Islam, quienes luchan contra el Islam son los judíos. Hay una reina judía bereber, Dahia Kahina, que luchó contra los musulmanes. El historiador árabe Ibn Khaldun menciona que en la zona había tribus judías muy populosas. La reina Kahina murió luchando contra los musulmanes en el 694. Tariq ibn Ziyad, el conquistador de España en 711, era bereber. Hay muchos testimonios cristianos antiguos que dicen que los conquistadores eran judíos y musulmanes. Muchos judíos se sumaron al ejército musulmán porque padecieron mucho durante los reinos visigodos. Periodista. ¿Solo entonces entran los judíos en España de forma masiva? Slomo-san. Me he preguntado a menudo por qué había tantos judíos en España y no en Francia o Italia. ¿Por qué había tantos judíos en el lugar geográficamente más alejado de Palestina? Es obvio que hubo algunos soldados y comerciantes que se convirtieron, como en Francia o en Italia. ¿Pero por qué de repente hay tantos judíos en España? Creo que la respuesta se ha de buscar en la conquista bereber de judíos y musulmanes. El conquistador Tariq ibn Ziyad pertenecía a la tribu Nafusa, la misma tribu de la reina Kahina. Si en 711 Tariq ocupó un puesto tan destacado, es muy posible que en 694 fuera un soldado en el ejército judío de Kahina. No puede ser de otra manera. Con gran seguridad, Tariq era un judío que se convirtió al Islam. Si se leen los testimonios antiguos, se ve que los judíos acusan continuamente a los musulmanes y a los judíos de la conquista de España. Creo que es por eso por lo que el número de judíos en España es tan superior al número de judíos en Francia o Italia. Periodista. Entonces, ¿la mayoría de los judíos españoles provenían de los judíos bereberes conversos? Slomo-san. En efecto. Pondré otro ejemplo, el de los judíos de Yemen. También hubo un reino judío en Yemen durante 120 años a finales del siglo V y principios del VI, una tribu que se había convertido al judaísmo. Periodista. Usted menciona también el reino de los jázaros, un pueblo originario de Asia Central, que se convirtió al judaísmo. Slomo-san. Los jázaros ocurre exactamente lo mismo. Es el judaísmo y no los judíos el que se expande. La masa demográfica más numerosa es la de los jázaros. Es curioso que el sionismo reconoce la importancia de los jázaros hasta el 1967 y después deja de ser una tesis legítima. Periodista. ¿De los jázaros provienen los judíos askenazis de Europa? Slomo-san. Así es. Los mongoles expulsaron a los jázaros hacia Europa.
No puede ser que los judíos de Polonia vengan de Alemania, porque en Alemania en los siglos XII y XIII apenas había unos cientos de judíos, y de ahí no se puede pasar de la noche a la mañana a 3 millones de judíos en Polonia. Es sencillamente imposible. Los judíos de Polonia y de otros países de Europa Oriental solo pueden venir de los házaros. Todavía en 1961 hay un prestigioso historiador israelí que afirma que los házaros son los antepasados de los judíos de Europa Oriental. Entonces, aún se acepta que no provenían de Alemania. Perdón, dice, entonces aún se aceptaba que no provenían de Alemania. Periodista. Su teoría es que la inmensa mayoría de los judíos de hoy no provienen de Palestina, sino de otros pueblos que se convirtieron al judaísmo. Shlomo San. Así es. Pero hay otra cuestión importante. Si no hubo exilio en Palestina, si los romanos no expulsaron a los judíos, ¿qué les ocurrió a los judíos de Palestina? Hay muchos historiadores israelíes, incluidos Yitzhak Ben-Zvi, el segundo presidente de Israel, o David Ben-Gurión, que hasta 1929 afirman que los palestinos árabes son los verdaderos descendientes de los judíos. Esta tesis, que sostuvieron los mayores sionistas, se murió en 1929. Todavía en 1918, Ben-Zvi y Ben-Gurión escribieron juntos un libro donde se afirma que los palestinos son los auténticos descendientes de los judíos. Sin embargo, decir esto hoy es causa de escándalo. Periodista. El sionismo no lo acepta. Shlomo San. Es necesario comprender que hay dos versiones del nacionalismo. Una del río Rin hacia occidente y otra del Rin hacia oriente. En todas partes se inicia el nacionalismo como un fenómeno racista etnocéntrico, pero en occidente deriva hacia un movimiento político civil. En cambio, a oriente del Rin prevalece su carácter etnocéntrico. En las dos partes hay racismo. En Francia, si tienes la nacionalidad francesa, eres francés, gracias a los valores republicanos. Pero en Alemania, incluso aunque tengas la nacionalidad, no eres necesariamente alemán. En Polonia, desde 1919, si no eres católico, no eres polaco. El sionismo nació entre Alemania y Polonia y por eso recibió una forma medio alemana y medio polaca. Periodista. Pero un judío es el hijo de una madre judía. Shlomo San. Sí, según la ley religiosa, pero para el sionismo el judaísmo es el pueblo y la nación. No se puede entrar, pero tampoco se puede salir. Solo se puede entrar si te conviertes religiosamente. El sionismo no era religioso, pero utilizó la religión porque no disponía de otros instrumentos para delimitar el judaísmo. Mi tesis es que el sionismo asumió los componentes etnorreligiosos de los polacos y etnobiológicos de los alemanes y creó una especie de nacionalismo cerrado que no es político ni civil como fueron los nacionalismos occidentales. Periodista. ¿Y cuál es su pronóstico de cara al futuro? Shlomo San. Al día de hoy, el sionismo conserva su carácter etnorreligioso y creo que eso destruirá el Estado de Israel. Periodista. ¿Por qué? Shlomo San. El Estado de Israel dice que es el Estado del pueblo judío y que es un Estado democrático y judío. Y eso es un oxímoron, una contradicción. Un Estado democrático pertenece a todos sus ciudadanos. Una cuarta parte de los ciudadanos de Israel no son judíos, pero el Estado dice que pertenece solo a los judíos. Hay leyes que dicen que el Estado es judío y que el Estado no está abierto a los demás. El sionismo no reconoce a los israelíes no judíos y esto no puede continuar. Incluso si Israel sale de los territorios ocupados no habría calma. Los árabes están viviendo en un Estado que dice que no es de ellos, en cuyo himno nacional se habla del espíritu judío. ¿Cuánto tiempo puede durar esta situación? Esto es el fin del artículo. Vale, muchas gracias a la Delta. Un aplauso, por favor, para a la Delta. Si queréis echar un vistazo al artículo, lo podéis encontrar en la web palestinalibre.org. O si no, echándole en el buscador el pueblo Shlomo Sand, el pueblo judío es una invención. Lo Y encontraréis. eso deja el link en los Vale, comentarios para ahora que mismo. pueda todo el mundo. Sí, sí. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo acerca de esto? Reme.
O planeta Yo, adelante, sí, planeta adelante. bueno, hablando sobre el origen de los judíos sí una vez existieron como pueblo, solamente que, por ejemplo, en las investigaciones de David Parcerisa, decía que los judíos se originaron, los verdaderos judíos se originaron en los montes Cáucaso, al igual que la mayoría de razas blancas caucásicas. Y que según, bueno, decía Parcerisa, que es el pueblo contacto elegido por Enlil Jehová Satanás, que a su vez seguían una ley llamada la ley de la simiente que les prohibía mezclarse con otros pueblos. Ok, gracias. Reme, ¿quieres decir algo? Bueno, que es curioso, ¿no? Que tengan un país que sea exclusivamente pues para los que sean judíos, sino que judíos pues digamos que sufren un tipo de... No es el mismo trato, no es la misma relación y la verdad que por esa parte es bastante curioso, ¿no? Ok, Mm, un aporte. gracias. Sí, Red Enigmas, adelante. Lo que estaban mencionando de que los judíos provienen originalmente del Cáucaso, según lo que yo me he informado, en el Cáucaso se dio origen a dos razas, que digamos que es la raza madre, el tronco común sería el caucásico, y ahí se dividen dos ramas, que sería la raza caucásica europea, o sea, la raza blanca, y el otro grupo sería la raza caucásica semítica, que serían, bueno, habitantes de Oriente, Medio Oriente y de la zona del norte de África. El pueblo judío original entraría dentro del tronco, de la rama, perdón, semítica. Lo que pasa es que, como habían dicho, la propagación no fue del pueblo judío en sí, sino fue del judaísmo. Sobre los házaros hay algo interesante, que es que realmente hay quien dice que pudieron ser un pueblo altaico o mongol o túrquico, no, mongol no, túrquico o altaico, proveniente de las estepas de Europa, de Asia Central. Pero la verdad es que no está muy, muy claro su origen. Hay quien dice que esto no es así. Eh, lo que sí bien es cierto es que dentro de los judíos hay tres subdivisiones, que serían los judíos askenazíes, que son los nativos de Europa del Este, los judíos sefardíes, que son los que abundan, por ejemplo, en España y el sur de Europa, y los judíos mizrahíes, que serían, digamos, los originales, por así decirlo, que son los habitantes de Oriente Medio, que sería el pueblo judío en su estado más puro, por decirlo así. Pero a la fecha, realmente mizrahíes hay muy pocos, y yo que haya visto, por ejemplo, yo de judíos prominentes que conozco no he conocido ningún mizrahi. He conocido askenazíes varios, también sefardíes, e incluso si nos vamos a un registro etnográfico actual, pueden ver que la mayoría de los judíos que habitan el Estado de Israel en la actualidad son askenazíes, son realmente europeos con la fe judía. Sí, bueno, y además esos dos pueblos que nacieron en el Cáucaso, los arios y los semitas, porque claro, los caucásicos también es más preciso llamarles arios y semitas, porque claro, un judío blanco también se le puede llamar caucásico, porque su raza viene del Cáucaso y es blanco, ¿no? Ujú. Pero lo que iba es que los arios vivían por Aria y bajaron a lo que es hoy Irán, que es simplemente una transliteración de la palabra Aria,
que Irán sería entonces la tierra de los arios. De hecho, los babilonios y los persas eran blancos, eran como nosotros. El color actual de la gente que vive ahora en Irán, Irak y eso, lo cogieron cuando vinieron las invasiones árabes. Eh, los árabes y los judíos, que son los dos semitas, tenían un color más oscuro que los arios. Y bueno, resulta que los dos pueblos estaban enfrentados. Los babilonios tuvieron muchas guerras contra los judíos. De hecho, el patriarca Abraham, la casa del patriarca Abraham, no está en Israel, sino que está en Irak. O sea que los dos pueblos venían de por ahí. Luego los arios se extendieron también hacia la India, dando como resultado el pueblo hindú, porque la península hindú estaba poblada en el principio no con la gente que hay ahora, sino los habitantes eran más parecidos a los aborígenes australianos. De hecho, si miráis la isla Sentinel, que nunca ha sido ocupada por nadie, por ningún ejército de ningún país, ahí los habitantes son negros, son como los aborígenes australianos. Entonces, al mezclarse esos negros con los arios, dieron como resultado el pueblo hindú. Y otra rama de los arios fue al norte de Europa. Y bueno, como digo, el pueblo semita y el pueblo ario siempre han estado enfrentados como momento álgido de este enfrentamiento, la Segunda Guerra Mundial, que terminó con la victoria final de los semitas, como sabemos, ¿no? Pero como digo, no todos los semitas son judíos, porque los árabes también son semitas, y lo de los judíos está complicado porque el pueblo cázaro se convirtió al judaísmo, y los cázaros eran arios, o sea que actualmente los judíos son una mezcla de los dos, de semitas y de arios. Bueno, más cosas. Sí, quería aclarar un par de cosas. Bueno, primero el Enigma ha hablado muy bien que de los tres tipos de judíos, ¿no? Los de origen házaro, los askenazí, los sefardíes y los misraíes. Hoy en día, supuestamente el 80% de los judíos son askenazí. El resto, el 20%, pues se reparten entre sefardíes. También hay una confusión. Todo lo que no es askenazí se suele llamar sefardí, aunque es erróneo, porque sefardí es únicamente los descendientes de judíos españoles. Pero se suele generalmente llamar sefardí al que no es askenazí. Y los misraíes todavía hablan la lengua que hablaba Jesús, que era... Arameo, efectivamente, era arameo, porque el hebreo antiguo se extinguió en el siglo III, antes de nuestra era. Una cosa, caucasoide, aunque Red Enigma se ve que tiene bastante idea, pero en caucasoide, el nombre de caucasoide viene porque hubo un antropólogo que encontró un cráneo que le pareció el modelo perfecto para lo que él llamaría la raza blanca. Pero no, la raza caucasoide no es originaria del Cáucaso, no tiene un origen concreto. Además, caucasoides, no hay caucasoides arios ni caucasoides semitas, hay caucasoides en general. Los árabes son caucasoides y todos son tan caucasoides como los europeos. Todos los semitas son caucasoides, los norteafricanos son caucasoides. Y ario, como bien ha dicho Tomás, son los habitantes, los antiguos persas, medos, esos eran los verdaderos arios. El término ario moderno, ese que utilizó Hitler, está totalmente sacado de contexto
y no tiene nada que ver con el término original de ario. Y por tanto no se puede aplicar la palabra ario para europeo, porque nada tiene que ver. De hecho, son más arios los de Oriente Medio que los europeos, por esa regla de tres, porque son los actuales iraníes, son los verdaderos arios. Luego que uno sea más moreno o menos moreno, pues es bastante obvio, ¿no? Todas esas personas viven en países donde hay mucho sol y cualquiera con un poco de sentido común sabe que cuando se va a un sitio de mucho sol acaba moreno, y cuando se va y cuando lleva unos añitos en un sitio con mucha sombra se le pone la piel muy blanca, y eso en un solo individuo. Imagínate en unas pocas generaciones. Lo normal es que pues haya unos genes que se relajen y otros que, en definitiva, que los que tengan la piel más negra nada tiene que ver que sean menos blancos o menos caucasoides, que esa sería la palabra. Sí. Porque al fin y al cabo, blanco es un concepto totalmente acientífico y psicológico. O sea, para los ingleses, los del sur de Europa somos menos blancos que ellos, claro. Ellos no tienen sol, pues lógicamente están paliduchos. Y yo, pues cuando me vaya de aquí unas semanitas a España, cuando vuelva, pues estaré negrito. Y ahora parezco un puñetero inglés, claro, porque estoy paliducho. Pero en definitiva, y luego, pues eso, sí, ya está, básicamente es eso. Los árabes son tan blancos, o mejor dicho, son tan caucasoides como cualquier europeo. El origen de la raza caucasoide... Hay bereberes con ojos claros y sí, rubios. Sí. De hecho, los palestinos, tú te coges, o incluso los... estos que están atacando ahora, los sirios, los niños son como en España, son muy rubitos y tal, y luego y hay mucha gente con ojos azules, absolutamente nada tiene que ver. Pasa que tenemos una idea psicológica que va cuajando de ¿Perdona? Eso me llama a mí mucho la atención también, a la Delta, que por ejemplo hay muchas personas, y no solo de Siria, Palestina o Argelia y todo eso, incluso marroquíes, aquí que tienen los ojos verdes claros y el pelo un poquito rubio. Efectivamente. Bueno, aparte que, bueno, la gente del norte de África tiene mucha mezcla con... Claro, es que eso iba a decir. Femenina. Y además, el sur de Andalucía fue invadido por vikingos en muchas ocasiones, ¿eh? Lo que pasó en el sur de Andalucía no es que fuera invadida por vikingos, es que fue repoblada por alemanes. La repoblación fue repoblada por alemanes. Y antes de eso fue invadida por vikingos. Eran incursiones de barcos vikingos por el sur. Se llegaban hasta el mar. Claro, pero los vándalos estuvieron en Andalucía también, claro. y fueron a Túnez pasando. Y todos esos rubios que hay en Líbano, Palestina, muchos son cristianos descendientes de cruzados, ¿eh? Así es. Sí, pero no tiene por qué. No tiene por qué. La rubicundez no es por invasiones. Eso te lo puedo asegurar. No, pero bueno, que pero si también han estado mezclados, pues... Por supuesto, pero es que mezclados todos somos mezclados. Ya, pero hay muchos cristianos. Hay muchos cristianos en Palestina y en Líbano. Claro, pero son... ya no se ven asiáticos tantos. Es que el cristianismo nació en esas zonas, no lo olvides, Tomás, que el cristianismo nació en esas zonas. No sí, nació en bueno, otro sitio. los ortodoxos son los descendientes de los bizantinos, los católicos romanos descienden de los cruzados, y los protestantes son de colonialistas ingleses y eso que vinieron. Sí, pero también el proselitismo existe en todos esos grupos y ya te digo que la rubicundez no es debida a invasiones, ¿eh? Siempre ha estado en todas las poblaciones caucasoides, siempre han habido rubios.
Eso está constatado, ¿eh? No es por invasiones vikingas ni historias raras. En Bueno, pero España, está constatado, en el sur de Andalucía está constatado que eran incursiones vikingas que se realizaban y que incluso llegaban hasta Marruecos, hasta el norte de Marruecos. bueno, pero es que vikingos han estado y se metieron por todo el Mediterráneo. Aparte de Galicia, y sí. Devastaron Pamplona, se metieron por el Ebro, llegaron hasta Pamplona. Atacaron Constantinopla y fundaron el fundador de Rusia. Fue un vikingo. Era un vikingo, sí. Pero vamos, fueron minorías al lado y de nuevo que vamos, que está constatado que la gente no es rubia por los vikingos, ya había rubios. De hecho es normal en los niños españoles, y no solo españoles, sino incluso gente del norte de África, los niños en muchos casos son rubios hasta que llegan a la pubertad, y cuando llegan a la pubertad se les oscurece el pelo, y eso ocurre en casi todas las poblaciones caucasoides, en un mayor o menor porcentaje. Eso es así. Por cierto, mi segundo hermano, Roberto Coello, cuando él nació su pelo era totalmente rubio, y ahora que tiene 33 años tiene el pelo negro. Sí, claro. Mi padre también era rubio de pequeño y de mayor tenía el pelo negro. Mis hermanos eran rubios y hasta que llegaron a la pubertad, claro. Eso es muy normal. Y esa tribu de los vándalos también se les podría calificar como escandinavos. Los bárbaros, más bien. Los vándalos venían de Germania, sí, eran de Alemania. Sí, eran germanos. Bueno, también invadieron los alanos, pero esa gente desapareció, los alanos, como pueblo. Sí, los vándalos sobre todo se pusieron en Galicia, en la zona de Galicia. Y los suevos también estuvieron en Galicia, ¿no? Espera, claro, a lo mejor son los huevos, calla. Sí. A lo mejor me he colado. ¿Y los visigodos? Los visigodos estuvieron, bueno, el primero estuvieron los vándalos en Andalucía, luego estuvieron los visigodos en lo que es el suroeste de Francia, lo que es ahora el País Vasco y eso, y luego fueron bajando y se apoderaron de toda España menos Galicia y esa zona Asturias que era de los suevos y todo lo demás era de los visigodos. Tienes razón, los suevos se pusieron en Galicia y los vándalos pasaron al norte de África, sí que es verdad, sí. Bueno, Soledad quería decir algo, creo. Bueno, incluso... Un momento, primero Soledad, luego Red Enigma. Soledad. No, que estábamos hablando hace un momento que el color de cabello tiende a cambiar, también sucede con el color de los ojos. Ahí mi sobrina nació con los ojos azules y otra con los ojos verdes y hoy en día los tienen castaño oscuro. Y eran azulitos y verdes. Y sí, con el tiempo ya tienen 10, 12 años y los tienen castaño. Los niños salen con los ojos claritos y se van aclarando cuando uno se va haciendo viejo, de nuevo. También eso sucede, también se van poniendo de otro color. Y si me permiten, quisiera leer algo sobre que encontré acá de dónde vienen los judíos, que estaban diciendo por qué el color y todo eso, es cortito. Sí, vale, adelante. Dice así, usando un sofisticado análisis de genoma humano, los científicos han probado la herencia de muchas poblaciones judías y no judías, y han definido mejor la relación entre las personas judías contemporáneas. La investigación puede arrojar luz sobre esta cuestión, que surgió hace más de un siglo. Si los judíos son una raza o un grupo religioso o algo más, la genética, las tradiciones religiosas y culturales de las personas judías contemporáneas se originaron en el Medio Oriente hace más de 3.000 años. Desde esa época, las comunidades judías han emigrado desde Medio Oriente hasta Europa, África del Norte y hacia todo el mundo. La migración de los judíos hacia nuevas localidades es llamada diáspora.
Este estudio muestra que aun cuando el pueblo judío ha experimentado una mezcla genética con las poblaciones que los rodean, mantuvieron una coherencia genética junto con una coherencia religiosa. Hemos demostrado que esa condición de ser judío puede ser identificada a través del análisis genético. Así que la noción de un pueblo judío es plausible, aun cuando el genoma de los grupos de la diáspora judía tienen rasgos distintivos que son representativos de la historia genética de cada grupo, afirma un doctor llamado Dr. Ostre. Ese mismo doctor resaltó: el estudio apoya la idea de un pueblo judío vinculado por una historia genética compartida, aun cuando la mezcla con los pueblos europeos explica por qué tantos judíos europeos y sirios tienen ojos azules y cabellos rubios. Es interesante lo que dices, pero yo creo que esto está un poquillo manipulado, y me explico. En el 2001, no sé si, bueno, ya comenté, no sé si fue la semana pasada, Ornella Semino y otros descubrieron que a través del cromosoma Y del hombre se podía rastrear pues el origen de todo el ser humano. Pues justamente en la zona de Anatolia, lo que hoy es Turquía, había un marcador que es el J, creo que recordar que es el J2. El marcador típicamente de Arabia es el J1, pero ambos están emparentados. Parece ser que los judíos actuales, sobre todo los Ashkenazi, tienen el J2. Y claro, a eso, como es mayoritario en ellos, han dicho automáticamente que ese es el marcador judío. Pero es que no es de origen judío, ese marcador. El origen de ese marcador es Anatolia. Claro, entonces la manipulación ya está ahí. Y luego hay que también decir que una cosa son la población askenazi, pero luego está la población sefardí. Que yo tengo un estudio de la población sefardí que sobre todo emigró a las Américas y su componente genético fundamental es el típico occidental, es decir, el ibérico, el marcador R1b, que en algunos individuos supera el 50%, en algunas poblaciones supera el 50%. Es decir, que de alguna manera corrobora lo que está diciendo Shlomo Zahn. Hay una tendencia política que quiere justificar todas las políticas que se está haciendo, sobre todo a los palestinos. Curiosamente los palestinos tienen un componente genético que recuerda mucho a los antiguos fenicios, a los antiguos cananeos, y porque claro, los antiguos judíos, el hebreo antiguo y el fenicio eran lenguajes muy parecidos, son poblaciones muy parecidas, y los palestinos de hoy en día son los que más se parecen a esas poblaciones. Por tanto, demuestra que Shlomo Zahn tiene razón. Pero claro, como este tema es muy espinoso, porque estamos hablando de que los que mandan, claro, les interesa que haya una visión del mundo, que haya ¿me entendéis? Entonces, claro, es para ellos es vital tener atada este tema, demostrar que los judíos son una raza y que todo lo que están haciendo es porque es la raza judía. Pero claro, esto realmente no es así. Okay. Gracias, Soledad y a la Delta. A ver, Red Enigmas quería decir algo también. Adelante, Red. Sí, un poco volviendo al tema de las invasiones y todo esto, también se habla, sí es cierto que en todas las poblaciones caucasoides siempre ha habido una tendencia al rubismo, inclusive en poblaciones de sangre mixta que contengan componentes caucásicos. Yo, por ejemplo, ya hace, no sé, un tiempo mi color de cabello era un castaño claro y ahorita está más oscuro, pero volviendo a lo otro, es que también se atribuye estas propiedades en lugares como, creo que inclusive Afganistán, Irán, Tayikistán,
Pero es a que las invasiones. en Afganistán hay rubios, los han hecho fotos y todo. Sí, y se atribuye también, como decían, a estos supuestos arios o también inclusive a las invasiones macedonias. Incluso hay una teoría de que Jesús no era judío y se sustenta en el hecho de que Galilea, la zona de donde proviene Jesús, era, creo que el origen etimológico es tierra de gentiles, y esa tierra era poblada principalmente por personas macedonias o griegas. Entonces, bueno, podría dar una pista sobre el origen de Jesús. También ahorita lo que estaba comentando Planeta sobre si se le podía considerar nórdico, yo hace un poco de tiempo hice un video en el cual se hablaba sobre vestigios vikingos en Mesoamérica. En Norteamérica sí que los hay porque los poblaron. Sí, Hubo incursiones, así hubo, es. hubo incursiones por parte de Eric el Rojo en la zona de Canadá, en Terranova, lo que llamaron Vinlandia. Pero se dice que también pudo haberlas en Mesoamérica por algunos vestigios, como mencionaba, que han quedado. Por ejemplo, estaba viendo yo ya tiempo unas fotos y en una artesanía inca se podía observar que había inscritos, era una cerámica, un alfabeto rúnico, era la runa Odal. También en Paraguay hay unas piedras que presuntamente tendrían runas, y creo que incluso en lugares no recuerdo si es Bolivia, Perú o Brasil, hay una tribu indígena llamada Aché, donde hay individuos rubios y de ojos claros. En la mitología azteca está, por ejemplo, Quetzalcóatl, del que se habla que era un hombre rubio, blanco y barbado, que son características ajenas a los aborígenes a los aborígenes americanos. Bueno, también está la teoría del prenauta que la popularizó JJ Benítez, que dice que de hecho ya había barcos españoles y europeos que iban a América antes de Colón, que esto de América era un secreto así entre cuatro comerciantes, cuatro pescadores que tenían el chollo allí de ellos solo comerciar con los indios, y bueno, que Colón cuando estaba trabajando de marino y eso, se encontró con un barco que había con unos náufragos, ¿no?, que se había estrellado en la costa, y uno que estaba a punto de morir le contó en la historia esta de América, ¿no? Y que cuando él ya estaba allí en Haití, que primero y en la República Dominicana, vio a unos indios que eran más blancos que los otros y les preguntó, ¿y esos quiénes son? Dice, no, son los hijos de los otros blancos que vinieron antes, le dijeron. O sea que bueno, yo personalmente no creo mucho en esa teoría, pero es curioso. Sí, sí que lo es. Inclusive, ahora estaba escuchando que comentaban de los turcos. Los turcos, a mí no me consta, pero dicen que es un error común decir que los turcos son semitas, que realmente son descendientes de mongoles, al igual que los húngaros. Hombre, no sé si son mongoles, pero Estuvieron muy mezclados, pero... son túrcidos, sí, pero no sé si son mongoles y túrquicos no son los mismos, ¿eh? Son dos, porque los mongoles vienen de Mongolia, y los túrquicos vienen de Turquestán, que son dos sitios diferentes. Una mezcla perfecta de mongoles y turcos son los del Kirguistán. Fue un error mío. Y por cierto, y que los turcos no estaban, por ejemplo, en Mongolia, porque tengo entendido que en la época de Justiniano los turcos todavía seguían por Turquestán o algo por ahí.
en la época de Justiniano, pues todavía estaban los hunos, pero bueno, los hunos eran mongoles, ¿no? Y luego más tarde vendrían los magiares, o sea, los húngaros, que eran túrquicos, los pechenegos, que también eran los cázaros, que son los que se convertirían al judaísmo, y bueno, todo una entre Uigures, etcétera. sí, entre los siglos cuarto y quince, 16, hubo una oleada imparable de pueblos procedentes del Asia Central, que cuando había las periódicas epidemias y hambrunas ahí, se veían empujados hacia Europa y extendían el caos y el desorden por Europa, porque eran mucho más guerreros que la gente de Europa. Una cosa curiosa que se tiende a pensar es que los indoeuropeos son los arios o que los indoeuropeos son los caucasoides. En las poblaciones caucasoides no hay un idioma fijo, ahí es un grupo de gentes que tienen una serie de rasgos comunes físicos, pero que engloba gentes de origen indoeuropeo, de origen semítico, de origen túrcido, de origen finés, de origen euskérico. Hay una cosa curiosa, ahora lo que has comentado en América, de Red Enigmas, hay una población en el norte de América, los algonquinos autóctonos, son indios autóctonos, que tienen un altísimo porcentaje de genes marcador R1b europeo occidental. Pero lo más curioso es que utilizan lo que se llama un pidgin, un idioma que es una especie de fusión, una especie de mezcla. Es un idioma que utiliza la base gramatical de un idioma y luego la mezcla de ese idioma con léxico de otros idiomas. En este caso, el pidgin que se utiliza es el llamado vasco-algonquino. Es decir, utilizan en base gramatical algo parecido al vasco con palabras vascas. Y luego es curioso que se suele pensar de que los primeros en llegar fueron vikingos, tal y cual. Resulta que Escandinavia no está más cerca de América, está precisamente la península ibérica y el Reino Unido. ¿Qué te dice a ti si lo que mantenían en secreto eran los pescadores de las zonas del Cantábrico y Galicia? Son los que fueron los que realmente mantenían en secreto la existencia de América. Porque de hecho es comprobable que si los vascos fueran tan cuatro gatos, ¿cómo es que imponen, más que imponer, se impone de manera natural un pidgin entre unas poblaciones amerindias y unos europeos? Lo más lógico es que fuera, no sé, un dialecto vikingo o cualquier cosa, pero no. Es un dialecto vascoide. Es una cosa curiosa, ¿no? Y luego veo otra cosa, a ver, griegos rubios. Bueno, a mí me hace mucha gracia, ¿no? Los griegos, comparados con otras poblaciones europeas, se suelen ver como morenos. Es que esto es el cuento de nunca acabar, ¿no? Sí, los palestinos son rubios porque habían griegos. Y luego te dicen, no, es que los griegos eran rubios porque les invadieron los dorios. Y bueno, cada vez se inventan una película para... Como no saben explicar por qué son rubios ciertas poblaciones y como hay un eurocentrismo, sobre todo del siglo XIX, donde los pangermánicos pensaban que todo era ario y que todo era, su origen era germano, pues lógicamente ellos barrían para casa. Pero no está demostrado en absoluto que esas poblaciones, ni los dorios, ni los jonios, ni los corintios, tuvieran
un origen del norte de Europa, ni que las poblaciones de palestinas hayan menos rubios que a lo mejor las poblaciones griegas. Son todos caucasoides y en todas las poblaciones caucasoides hay una tendencia a la rubicundez y eso es constatable. Luego hay una teoría que dice también que incluso el sánscrito es de origen hindú. Tengamos en cuenta que el eurocentrismo pues ha hecho mucho daño y tendemos a pensar que todas las lenguas indoeuropeas vienen de Europa. Y es posible, hay una teoría que dice lo contrario, que incluso las lenguas indoeuropeas vienen del hindú. Pero se han encontrado momias rubias en China y en Asia Central y todo. Claro, pero eso qué tiene que ver con el hecho de que sean indoeuropeos. ¿Por qué tienen que ser indoeuropeos? Si la raza caucasoide es mucho más que ser indoeuropeo. ¿Entiendes? Sí, pero es que además de ser rubios tenían rasgos así que eran de casi 2 metros, ¿sabes? Igual que los del norte de Europa. No es que fueran solo rubios. Entonces se cree que ha habido asentamientos arios en el oeste de China y en Asia Central. ¿A que los del norte de Europa siempre han medido 2 metros? Yo pensaba que no, ¿eh? Hombre, no siempre, pero yo sé. Yo pensaba que no, yo creo que la altura depende de la alimentación, de hecho. Hombre, en la época de los vikingos ya eran eso es muy cierto. altos. Y del clima, un cuerpo más grande retiene más calor, un cuerpo más pequeño, normalmente suelen ser los indígenas de los sitios calurosos porque pierden el calor más fácilmente. Bueno, está en las poblaciones alpinas, el fenotipo alpínido, que es braquicéfalo, suelen ser gente pequeña, robusta y redonda. Y están diseñados, su cuerpo está más diseñado para el frío. La gente, realmente un cuerpo muy alto y muy delgado, que es como suelen ser los nórdicos, no retiene tan bien el frío. Bueno, esto es delgado. Claro, porque ahí también tienes a los Masái que son muy largos y viven en África tropical. Se alimentan, los masáis también tienen su alimentación, se alimentan de sangre de sus propios animales, ¿no? Y de mucha leche. Sí, las poblaciones nórdicas, sobre todo, se alimentaban de mucha leche. Quizá tenga relación. Bueno, yo lo que quería era pedirle a Soledad, a ver, Soledad, hay espectadores que piden el link del artículo ese que has leído, a ver si lo puedes poner en los comentarios. Lo he puesto ya, hace tiempo lo he puesto. No, el tuyo no, el de Soledad. Vale, vale. ¿Lo has puesto, Soledad? De la teoría del biocentrismo. No, de lo que has leído último. Ah, ok, sí, ya lo busco y lo cuelgo en los comentarios. Vale, muchas gracias. Bueno, vamos a leer los comentarios acerca de este tema y luego, si eso, podéis seguir debatiendo. A ver, Escena México dice: saludos guerrilleros, esto escribí en la primera parte. Hay mucha información, considero que muchos de nosotros deseamos que pase algo que cambie la conciencia del ser humano. Posiblemente algún contacto alienígena, posiblemente porque no deseo ninguna catástrofe de la naturaleza, pero entre nosotros mismos nos destruimos. Los que son más borrego Matrix están programados para molestar al prójimo. Y decir programados no es algo de ciencia ficción de la Matrix, es la realidad creada por televisoras. Por ejemplo, ellos meten mensajes de cómo vestir, cómo ser, pero no sé si puedan ser manipulados por alienígenas que se alimentan de nuestra energía negativa, pero por eso estamos aquí, para encontrar la verdad y aprender. Es opinión, gracias guerrilleros. Vale, gracias. Así es. Escena. A ver, Jacob, saludos guerrilleros, vale, saludos Jake.
Luego está el artículo de Ala Delta. A ver, Sandsturm, y dale con los judíos. Bueno, Sandsturm, pues espera más tarde. A ver, Vegas Lot, muy buenos los temas. Vale, gracias, Vegas. GSI, Génesis 22:17. La Torah es clara, judíos somos todos, Israel es Jacob, que es un profeta, es todo una referencia metafórica al Mesías, es decir, se están peleando por una mentira en Oriente fabricada muy lentamente a través de los nazis y la superioridad aria, que es simplemente lo que dice a la Delta: si le da el sol verás tú cómo se pone. Vale, gracias por comentar. A ver, Antonio Pleiadiano. ¿Y qué más da qué religión sigas? Todos somos habitantes de este planeta. ¡Qué humanidad más absurda! Sandsturm, los iraníes e iraquíes son persas, ni árabes ni semitas. Bueno, los iraníes sí, pero los iraquíes no son todos persas. No, los A ver. iraquíes son semitas. Los iraníes sí es cierto que son persas, pero los iraquíes son semitas. Bueno, pero en Irak también hablan el farsi, ¿no? Algunos son persas de los Sí, bueno, que y viven también en están Irak. estos, ¿cómo se llaman? Estos que no tienen patria, joder, que están también entre Turquía. Los kurdos. Los Los kurdos, sí, esos son Sí. indoeuropeos, sí. Bueno, Voz dice que me dicen de los pelirrojos. ¿Pueden comentar su origen? Gracias. Y Oscar López dice las mejores y más tetudas las suecas. Ja, 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 saludos. Vale, gracias a todos. A ver, a la Delta, ¿tú sabes algo de esto de los pelirrojos que pregunta vos? Bueno, yo sí he leído algo, ¿no? Una persona morena puede tener genes pelirrojos. Lo que pasa es que al ser moreno no se le manifiestan, pero hay mucha gente que es morena y que tiene pequitas y si hubiera sido rubio, el ser pelirrojo o no es un gen. Es un gen que se manifiesta en los rubios sobre todo, porque el que es moreno no, lógicamente por la melanina no se manifiesta. Pero claro, para ser pelirrojo, obviamente, a la vista me refiero, tienen que ser por fuerza rubios. Pero es un gen que se manifiesta en todas las poblaciones. Lo que pasa es que se ve en los que son rubios de piel rojiza. Así de sencillo. Bueno, vamos a continuar entonces. Yo quería decir Lucas. una cosa. Yo quería decir una cosa sobre los pelirrojos Sí. y tal. Que bueno, que si eres pelirrojo y tal, pues mi consejo es tempus fugis. Porque yo no veo a ningún anciano pelirrojo por ahí, o sea que... Bueno, eso es con todos, todos nos pondrá el pelo blanco. Bueno, Sí, a ver, no. Bueno, no para los rubios, entonces, ¿no? Digo, pelirrojos. Claro. Es el tono de humor a la tertulia nada más. Claro. Gracias. Me habéis puesto a huevo, tío. Lucas dice que quiere entrar, me pasan el link. Ahora está lleno, pero luego cuando más tarde se salga uno te paso el link. A ver, Gato Solitario, no olviden de poner la entrevista al profesor judío, si ya te la puso Soledad. Sandsturm, el gen judío existe, por eso lo transmiten de forma segura a sus hijos las madres judías únicamente, los padres judíos no al 100%. Portal 3, ¿hay alguna prueba real de que Jesús existió? ¿Hay alguna prueba real de que los que escribieron los evangelios existieron? ¿Dónde están los restos de toda esa gente? Una cosita. Perdona, Tomás, una cosita. Startum Sí. se deletrea ese nick SANDSTURM. Sandsturm, sí. Sí, está leyendo. Pues nada, un saludo a Startum y bueno, nada, decirle nada, que no me dio tiempo a despedirme, desapareció así de la nada. Saludos, Startum. Venga,
Bueno, eso de que qué prueba hay de que los que escribieron los evangelios existieron, pues los evangelios mismos, porque si los que lo escribieron no existieron, ¿cómo se pudieron escribir solos los evangelios? Pues ahí tienes la prueba. Bueno, ¿dónde están los restos de toda esa gente? Tanto David Icke, Colin Rivas, Yogari Puyol afirman que en sus escritos que no hay evidencias reales de sus existencias. Los askenazis pertenecían al reino de Cazaria y no solo emigraron a Polonia, sino al imperio austrohúngaro, especialmente Hungría, ya que eran perseguidos por los turcos y los romanos. En directo, José Eduardo Pacheco González. Saludos guerrilleros desde México. Muy buena la intervención de Ala Delta. Portal 3. Yo tengo la hipótesis de que los arios siguen dominando Asia. Hay momias arias encontradas en Asia. Así que no es incoherente pensar que sigan dominando desde ahí. De hecho, los nazis viajaron hasta ahí y demás. Está decir lo del dragón blanco. Sí, bueno, y esto es interesante, Portal 3, porque las momias estas las han encontrado por la misma zona donde se cree que hay una entrada al inframundo. Y los nazis hicieron expediciones para encontrar el portal para ir a la tierra hueca, al inframundo. O sea que a lo mejor hay algo que ver. Bueno, Lucas Jiménez que dice hay una youtuber rusa que hizo un vídeo de los orígenes de las razas muy bueno. Creo que es Genia y Caballo, creo que se refiere. Genia y Caballo. Eduardo Fugasti, la altura y otros muchísimos rasgos cognitivos y físicos no dependen solo de la alimentación. Existen umbrales de crecimiento genéticos y se sabe que han existido presiones selectivas favorables para alta o baja estatura en diferentes poblaciones humanas. Por ejemplo, sin ir más lejos, en Nigeria se sabe que se seleccionó baja estatura. Sebasco 99, un saludo guerrilleros y a por ellos. Vale, pues gracias a todos los comentaristas y bueno, alguna cosa más de esto de los judíos y las razas y tal. Sí, bueno, lo del último comentario, pues mira, decirle que en cuestión de una generación en España ha aumentado 10 centímetros la altura media. Con eso lo digo todo. Vale.